Buenos días, familias. Un jueves más que estoy aquí en directo en la comunidad Creciendo con las Palabras para impulsar el lenguaje de nuestros pequeños. Y hoy vengo con una pregunta que muchas veces me la hacen y muchas veces la escucho, la leo, que es: mi hijo es muy movido, no podría estar atento a una videollamada. Es decir, no podría hacer sesiones de logopedia online. Mi hijo es muy movido y es muy pequeño. Estoy hablando de niños de 2, 3 años y me dicen esto, que no, es que no podríamos hacer logopedia online porque mi hijo es muy movido y no podría estar delante de la pantalla. Entonces, ahora respondo, ¿vale? Pero primero escribe vivo si me estás viendo en vivo y escribe replay si estás viendo una grabación. Así sabré, y después, cuando termine de explicar un poquito lo que quería decir hoy en el taller, miraré si hay algún comentario. Y si estás en vivo, ¿vale? Así te podré saludar. Vale, entonces, ¿cuál es lo que yo pienso cuando escucho mi hijo no podría estar atento a una videollamada? Pienso, ¡qué bien! Claro, o sea, realmente que nadie os diga que tenéis que hacer una terapia online, por ejemplo, de logopedia, con vuestro hijo menor de 2 años, de 2 años, 3 años, 4 años, que se tenga que conectar a una videollamada. No funciona, no funciona realmente y no es lo que queremos. No queremos que un niño pequeño esté conectado a una pantalla por mucha terapia que sea. Porque los niños a esta edad realmente sabes cómo aprenden, ¿no? ¿Cómo aprenden? Va, responde también en comentarios antes de que yo lo diga. ¿Cómo aprenden los niños pequeños todo? ¿Cómo se desarrollan? Bueno, puedo responder varias cosas, a ver si has adivinado alguna de ellas. Una, a través de la interacción real, física, en casa, tocándonos, ¿sí? Juntos. A través del vínculo con personas. Por lo tanto, ¿cómo va a hacer un niño pequeñito a través de una pantalla vínculo con una terapeuta? Por ejemplo, pequeño, ¿eh? Estoy hablando de 2 años, 3 años, ¿de acuerdo? Estoy hablando de mi especialidad, de niños que están tardando en hablar, que tienen meses, 15 meses, 18 meses, que ya los papás notan que no va como debería. 2 años, 2 años y medio, 3, 3 y medio. Sobre todo estas edades. No van a hacer ningún vínculo con una persona que van a ver al otro lado de la pantalla y que no conocen, ¿vale? Y además que no queremos, ¿verdad? Que no sé si te has planteado todo este tema de pantallas. Espero que sí, espero que si me sigues es porque te gusta mi filosofía y de verdad que mi filosofía es de muy pocas pantallas en la primera infancia. Intentar que haya lo mínimo posible de exposición a pantallas. Por lo tanto, no vamos a promover precisamente nosotras, o yo, una terapeuta, una logopeda, voy a promover el uso de pantallas, ni para una terapia, ¿vale? Así que, otra manera que aprenden los niños pequeños, ¿cuál es? Muy importante, a través del juego, de jugar, pero de jugar de verdad, de jugar en un espacio seguro y agradable donde pueda interactuar, hacer juego simbólico, construir, destruir. Así aprenden los niños. Por lo tanto, si me dices, no, es que mi hijo, logopedia online, pantalla, no creo, te diré, perfecto, me alegro. Entonces, ¿de qué va mi terapia de lenguaje o logopedia online? ¿De qué va? Porque sí, yo trabajo online y sí, ayudo a niños pequeñitos, muy pequeñitos, de 15 meses a 3 años y medio, 4. Básicamente estas son las edades que tengo. Y ayudo a impulsar su lenguaje, a que hablen más, a que se entienda más, a que estén más comunicativos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, también, piensa y responde, a ver si lo has adivinado cuando lo diga. Pues porque no trabajo con el niño. Yo no trabajo con tu hijo, no trabajo con tu hija, trabajo contigo. Trabajo contigo, mamá, papá, cualquier cuidador que esté en casa, incluso esas abuelas, esas tías que están tanto con el niño, también trabajo con ellas. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser?
Porque para eso tenemos que entender cómo aprenden los niños, que hemos dicho algunas cosas, pero cómo desarrollan el lenguaje los niños. Los niños desarrollan el lenguaje a través de esta interacción con sus cuidadores de referencia. Desde que nacen, el lenguaje empieza desde el nacimiento. Y si quieres saber más sobre esto, encontrarás más talleres en la comunidad gratuita que ya he hablado de estos temas muy importantes. El lenguaje empieza desde el nacimiento y la manera como nos comunicamos, papás, mamás, cuidadores, con nuestros hijos, pues tiene un impacto importante en cómo ellos desarrollan su comunicación, su lenguaje y muchísimas cosas más. Por ejemplo, la expresión de sus emociones, de poder expresar lo que les pasa. Por eso cuando familias me dicen, mi hijo se está frustrando porque quiere hablar pero no le sale o no puede o habla de una manera que no le entendemos, se está frustrando. Pues esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué más te podría decir? Cómo se desarrolla la comunicación y el lenguaje a través de la interacción. Por eso no quiero la interacción conmigo, quiero la interacción contigo. Esa interacción que ya tiene tu hijo contigo, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a proponer cosas a hacer cuando nos comunicamos con nuestros hijos que les está costando hablar para impulsar su lenguaje, ¿vale? Todo de manera muy natural, pero no por natural significa que lo estés haciendo ni que sepas por qué, porque yo continuamente lo hablo con mis familias. Las familias que están en mi programa mi hijo ya habla, o en mis formaciones. Y me lo dicen. Esta semana hemos tenido una sesión grupal en mi programa que me decían, es que es sencillo, pero hasta que no nos lo dices y hasta que no lo ponemos en práctica, no podemos creer los cambios que se dan en el lenguaje de nuestro hijo desde casa. Entonces, no porque una cosa sea sencilla y natural, en realidad es tan fácil de implementar. Además, dependerá mucho del tipo de comunicación que tengas tú. Y eso también lo explico muy a menudo. No es lo mismo una mamá que habla mucho y que hace muchas entonaciones de voz y que está con su hijo bastantes ratos al día, de otra mamá que no tiene tiempo, está poco con el peque o habla poco, porque es de manera natural habla poco. Vamos a tener que hacer cosas muy distintas en los dos casos. Y hay una escala de grises por en medio y de blancos y negros, ¿sí? Entonces, luego, que se da por el vínculo, la interacción, el disfrutar, el juego. Estas palabras son muy importantes en mi manera de ver cómo los niños adquieren el lenguaje y de qué manera les podemos ayudar, papás, mamás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más te puedo decir de realmente qué puedo ver para ayudar a tu hijo? ¿No? Claro, si pensaras en una terapia presencial que llevas a tu hijo a un lugar donde va a haber una logopeda que va a evaluar el lenguaje del niño, piensa también que en muchos casos van a ver al niño solo en un lugar también que es extraño. O al menos es un lugar donde seguramente no estás tú, o quizás sí, pero a veces no, y que además es un lugar que no es su casa, no es el lugar natural, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, por ejemplo, lo que yo puedo ver cuando evalúo el lenguaje de un niño es porque veo vídeos reales, que siempre pido vídeos reales de casa, vídeos de mamá o papá haciendo algo con el niño normal, cotidiano, incluso un momento de comida, me gusta mucho verlo, pero también que jueguen con su hijo y que miren algún cuento que tienen en casa. A través de esto real es donde puedo evaluar todo. Por un lado, voy a ver el niño cómo se comunica y lo voy a ver en su realidad, en su casa, con sus cuidadores más importantes, que sois tú, sois vosotros, ¿sí? Entonces, voy a ver el lenguaje tal como es, tal como se expresa. Voy a poderme fijar en todo lo que nos debemos fijar, porque no solo son palabras del lenguaje, son gestos, es intención de comunicar, es comprensión, son muchas cosas, ¿vale? Es cómo se expresa, qué tipo de sonidos salen. Si ya dice palabras, qué palabras dice y cuántas dice y qué incremento está viendo.
de palabras últimamente y qué fonemas o qué sonidos le cuestan y si siempre los cambia o si no. Si a veces sí, a veces no. Por ejemplo, la S siempre la hace como una T o no. A veces la hace que no la dice, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedo ver perfectamente y eso es una evaluación completa de lenguaje, habla y comunicación, que también hay otro taller aquí en la comunidad sobre las diferencias entre comunicación, lenguaje y habla. Muy importante. Pero por otro lado, otra cosa que veo súper importante, muy, muy importante, y de ahí que te pueda ayudar a hacer esos ajustes que van a impulsar el lenguaje de tu hijo desde casa, es ver cómo te comunicas tú y ver si eres esa mamá que comentaba antes aquí o en medio, ¿no? Realmente ver cómo te comunicas tú, cuál es tu estilo comunicativo, ¿vale? Y de allí puedo decirte muchas cosas, ¿sí? Puedo decirte de qué maneras vamos a poder ayudar a tu hijo a impulsar su lenguaje. Y esto, y ahora te diré algunos ejemplos, te voy a poner ejemplos prácticos. Pero primero quiero que entiendas que todo esto, aunque ya llevo casi 20 años trabajando así como logopeda, ayudando a las mamás y papás directamente, sin trabajar con el niño, sino en las edades tempranas, en estas edades tan tempranas, menos de 2 años hasta 3 y medio, 4, trabajar con los padres da unos resultados impresionantes en el niño. Por lo tanto, lo más seguro es que el niño no necesite una terapia él, pero al menos sí que veremos cómo es su evolución y en todo caso lo podremos ir viendo. Pero en la mayoría de casos, con una buena intervención con los papás, los cambios son espectaculares. Y las familias que trabajan conmigo, y ahora recientemente tengo varios testimonios más de mi programa de mi hijo Ya Habla, que han visto cambios y siempre, en realidad siempre es así, pero la primera semana después de hablar con ellos y ellos implementar estos nuevos ajustes, de esta manera de ver el lenguaje de otra manera, es entender más al niño porque vas a entenderlo más. Si me estáis diciendo, no entiendo mucho lo que dice mi hijo, lo vas a entender muchísimo mejor sabiendo dónde mirar, dónde observar, cómo observar. Cambios en la primera semana. Y si no, en la primera semana sí, pero en el primer mes, segurísimo, segurísimo. Entonces, todo esto, aunque digo que hace 20 años que trabajo de esta manera, como logopeda, tengo que decir que tiene unas bases científicas, unos estudios que han valorado mamás con sus hijos desde nacimiento y cómo se comunican las mamás, qué ajustes hacen en el lenguaje las mamás con sus bebés y niños pequeños, unos ajustes que hacemos en el lenguaje, en el tono de voz, en nuestras caras, en cómo reaccionamos, que es lo que hace que impulsa el lenguaje del niño, que el niño vaya entendiendo que se está comunicando y cada vez se comunique mejor, primero con balbuceos, etcétera, etcétera. De esto también tienes un taller, o sea que no voy a centrarme ahora en el desarrollo de la comunicación, ¿vale? Pero te comento, estos estudios han visto esto, ¿no? Cómo las mamás hacen unos ajustes en su comunicación que sí favorecen el lenguaje de los niños, ¿vale? Y han valorado también mamás con peques con dificultades en el lenguaje, de muchos tipos. Niños que están tardando en hablar y niños con dificultades importantes en el lenguaje y de la comunicación. Por ejemplo, niños también con síndrome de Down o niños con autismo. Es decir, esta manera de intervenir con las familias, dándoos el poder y las estrategias, sirve para cualquier tipo de dificultad en el lenguaje, desde la más leve, que es que un peque está tardando en hablar y no hay una causa realmente que lo justifique, pero existen niños que tardan en hablar, existen, ¿vale? Hasta casos graves, graves de comunicación, incluso niños que quizás no van a hablar, pero lo que podemos ayudarles es en comunicarse. A lo mejor no habrán palabras, pero estos son casos extremos, estoy hablando, pero quiero decir que sirven, ¿vale? Y lo que se ha visto es que las mamás o papás con peques que detectan las mamás que algo no va bien y empiezan a tener una preocupación, porque esto lo hablé el otro día también con una mamá.
a esta mamá de una nena que ya tiene, si no me equivoco, 2 años y medio, que está tardando en hablar, está hablando muy poquito, pero la ha visto una psicóloga y la ha visto el pediatra y no le dan importancia, porque ven que la niña se va comunicando y que tiene intención de comunicar y que comprende y que está viva y despierta y bien, ¿no? Pero no está hablando casi y tiene 2 años y medio y no le han dado importancia, una psicóloga y una pediatra, pero yo, como logopeda, tengo que decir como mínimo que un niño a los 2 años, y estamos hablando de 2 años y medio, pero a los 2 años ya debería estar diciendo un mínimo de 50, 100 palabras y uniendo palabras para hacer sus primeras frases. Por lo tanto, si esta peque tiene 2 años y medio, por muy que la comunicación se ve bien, que eso está muy bien y muy importante y estamos contentos que eso sea así, pero no hay casi palabras, no es para decir, bueno, es para verlo, es para empezar a hacer cosas ya. Y sobre todo, lo importante que quería decir con esto, la mamá me decía que ella sí que estaba preocupada, que aunque la psicóloga y la pediatra le hayan dicho que parece que todo bien aunque no hable y que ya hablará, ella no se queda tranquila. Y es eso, es que claro, probablemente estás preocupada, por lo tanto, necesitas poder descargar la preocupación de manera correcta, que es explicando todo y que pueda hacer una valoración bien hecha y que podamos empezar a hacer cosas, porque hacer cosas las podemos hacer siempre. Y que además la detección temprana es muy importante. Y las ayudas que pongamos al peque, que ya te digo que son todas a través de la comunicación natural, pero de estrategias de comunicación que son favorecedoras del lenguaje y que están estudiadas, cuanto antes mejor, porque la evolución se va a ver mucho más rápida. Y me queda por decir una cosa, lo que digo de estas mamás con peques que ellas detectan una dificultad, por leve o más importante que sea, pero ellas están preocupadas. Está estudiado tan bien que esas mamás empiezan a tener conductas comunicativas que no ayudan, que no son favorecedoras. Por lo tanto, empiezan a hablar con el niño de unas maneras que, al contrario de ayudarle, no le están ayudando. Por ejemplo, y aquí ya pongo ejemplos más prácticos, no es nada correcto que con un niño pequeño de menos de 2 años, 2 años, 2 y medio, 3, le corrijamos explícitamente, es decir, diciéndole, no digas esto no se dice así, mira, repite, dilo bien, dilo mejor. Todo esto es muy contraproducente, no es nada favorecedor del lenguaje. Por lo tanto, esto es lo primero que deberías eliminar si lo estás haciendo, ¿vale? Pero entonces tienes que buscar la alternativa. ¿Cómo se corrige sin corregir? Porque sí, corregir, vamos a corregir para ayudarles. Siempre vamos a tener que ponernos un poquito más arriba de donde está nuestro hijo. Si nuestro hijo está aquí con el lenguaje, nosotros nos ponemos un poquito más arriba, que significa que vamos a tirar de ese hilo, de ese lenguaje, para que vaya apareciendo más y más y se pueda entender mejor, aparezcan más palabras. Y eso lo hacemos adaptándonos, que adaptándonos es una estrategia. Es una estrategia muy importante de mi método natural de lenguaje. Y ahora te explicaré un poquito más. Pero, terminando con esto, es una cosa que yo hablo que es la zona de desarrollo próximo. Y no es mío el concepto, es del psicólogo Vygotsky, un psicólogo ruso. Tenemos al niño aquí, al centro, con su lenguaje tal como lo tiene ahora, ¿vale? Y nosotros nos ponemos un poquito más arriba, eso es adaptarnos, para poder realmente tirar de su lenguaje y que pueda absorber ese lenguaje que está adaptado. No nos podemos poner aquí, muy lejos, que sería donde nuestro hijo llegará, pero ahora no está capaz. Entonces, volviendo a esta estrategia de la adaptación, adaptar nuestro lenguaje, es una estrategia. Lo que pasa que, claro, en un taller cortito como hoy, no te voy a poder explicar exactamente cómo es la estrategia.
pero es adaptar nuestro lenguaje, adaptarnos al niño. Es una estrategia de las más importantes que siempre explico en mi programa, en mis formaciones y en mis sesiones individuales. Entonces, incluso esta estrategia, esta semana la hablábamos otra vez en el directo. Otra familia decía, esta estrategia de adaptarnos, que no solo es adaptarnos, es un poquito más, pero adaptarnos al niño y agregar lenguaje, que parece tan simple, esta mamá me decía, yo esta estrategia más o menos ya la sabía, pero hasta que no empecé a trabajar de verdad y hasta que tú no me dijiste de verdad cómo se aplica y la gran importancia, y lo he visto con mis propios ojos, no podía imaginar que una cosa tan sencilla podía tener una repercusión y unos beneficios tan grandes. Esta familia está poniendo en práctica todas estas estrategias, especialmente esta, desde hace 1 mes y medio, y los cambios son espectaculares. Así que espectaculares, que la niña tenía un estancamiento de lenguaje, casi no hablaba, hablaba muy poquito, se frustraba, rabietas, no sabía comunicarse, los padres estaban preocupados, la mamá no sabía cómo responderle. 1 mes y medio después tenemos a una niña hablando con frases, porque es una niña de 3 años y medio. A los 3 años y medio los niños deberían estar diciendo frases ya bastante complejas. Esta niña no hacía frases, solo decía palabras y estaba como repitiendo algunas, repetía, por ejemplo, cosas que escuchaba en dibujos o canciones. Incluso están valorando que no haya autismo en esta niña. Pero los cambios que acaban de ver en 1 mes y medio de aplicar estas estrategias comunicativas son espectaculares. La niña ya pide ayuda, ya pide lo que necesita, está expresiva, comunicativa, se la ve muy contenta y está haciendo frases con verbos. O sea, increíble, 1 mes y medio, ¿sí? Porque es muy importante, pero claro, yo ahora te he dado algunas estrategias de lo que no debes hacer y de esta estrategia tan importante, pero a lo mejor te queda corta y no sabes si para vuestro caso sirve y no sabes en qué punto estáis. Para todo eso, ya terminando con el taller de hoy, y ahora miraré si hay algún comentario, lo único que te puedo decir es que si necesitas ayuda y de verdad quieres salir de dudas rápido y no buscar y pensar y no sé y si, pide ayuda. Y yo estoy aquí en esta comunidad precisamente para poder ofrecer la ayuda a las mamás que quieran, que las necesiten, que entiendan esta manera de ver el lenguaje, de ayudar a nuestros hijos y que quieras tomar acción. Por lo tanto, si quieres que te ayude directamente, solo tienes que comentar impulso. Impulso y te doy detalles. ¿De acuerdo? Por otro lado, también puedes comentar resumen y te voy a dar un resumen de la sesión de hoy, del taller de hoy. Y ahora voy a mirar rápidamente si hay algún comentario y si no, ya terminaremos aquí. Voy a ver, siempre me cuesta un poco encontrar el grupo. Ahora estoy entrando. Vale, si lo estoy viendo bien, parece que no hay ningún comentario. Así que espero que comentes cuando veas esta grabación, impulso si quieres que te ayude directamente y resumen si quieres un resumen por escrito del taller de hoy. Y sobre todo también que comentes todo lo que te haya hecho pensar, esos momentos de clic, o si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre alguna cosa de las que he ido explicando. Por favor, comenta, pregunta, que aquí estoy para ayudarte. Y hasta el próximo jueves. Nos vemos por la comunidad.